ya que habíamos hablado la otra vez, como es el concepto de límite, ¿sí? Y vamos a ver los conceptos de límite, de continuidad, etcétera, etcétera en la clase 2. Bueno, acá en el apunte que yo escribí, digamos, para que ustedes tengan a mano, ¿sí? Fíjense un poquitito que... A ver, esperen, voy a hacer lo siguiente. Bueno, está bien. Bueno, yo les digo acá que consulten dos libros, el de Raufetti, el capítulo 4, y el de Michael Spivak, el capítulo 5. Son libros que están chicos dando vueltas, ¿no es cierto? O sea, son libros que se consiguen. Si no, yo les dejo algunos enlaces para que ustedes puedan ir viendo, ¿verdad? Es para completar esta idea que vamos a leer ahora. Entonces, concepto de límite es un concepto bastante importante y bastante famoso, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el cálculo, digamos. ¿Por qué es un concepto interesante? Porque también el que cursó o el que no cursó seguramente alguna vez en su vida habrá escuchado el concepto de derivada, ¿verdad? Derivada de una función en un punto, o el concepto de integración. Y todos esos conceptos, el de derivada, el de integral, fíjense, su materia se llama cálculo diferencial e integral, o sea, justamente se está dando referencia a eso. Todos esos conceptos se definen en función de un límite. Todo, o sea, la derivada es un límite. Cuando definimos el concepto de integral definida, es un límite, ¿no es cierto? O sea, que el concepto de límite es bastante interesante. Por eso, dice acá que nos interesa ver en qué condiciones los valores de una función escalar, cuando digo los valores me estoy refiriendo al conjunto imagen, ¿verdad?, se aproximan a un número real determinado, que es ese número L que ustedes están viendo en el gráfico, cuando los puntos del dominio, cuando digo el dominio, estoy en el eje X o en un entorno del eje X, ¿no es cierto?, se acercan a un punto A. Y dice que este punto A puede o no pertenecer a dicho dominio. ¿Qué me está diciendo esto a mí, chicos? Me está diciendo lo siguiente, que cuando nosotros vamos a estudiar, como dice acá, a dónde tienden las imágenes o los valores de la función, cuando X tiende a un punto A, que X tiende a un punto A del dominio, es literalmente que tienda, es literalmente que se acerque a ese punto A, ¿ok? Fíjense que si ustedes leen el Noriega, por ejemplo, dice salvo quizás en ese punto. Si leen el Raufetti, creo que tiene una frase así también media conocida. Pero cualquier libro de análisis que ustedes lean, cuando se refiere al concepto de límite, dice que puede o no pertenecer ese punto A, cuando me acerco a, ese punto A puede o no pertenecer a la función. Si no pertenece, no pasa nada al dominio de la función. Y si pertenece, me interesa poco o nada que la función esté definida en ese punto. En definitiva, ¿qué les estoy diciendo? Que a mí no me importa qué pasa en ese punto A, sino me interesa qué pasa en un entorno del punto A, qué pasa en las cercanías del punto A, ¿sí? ¿Entienden lo que les digo? O sea, no me importa lo que pasa en A, sino qué pasa cerca de A, ¿ok? Eso es lo que a mí me interesa, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos bajo este concepto, lo que podemos decir es que en el dominio nosotros tenemos un entorno reducido del punto A. Tenemos un entorno reducido del punto A. Un entorno reducido, acuérdense que es un intervalo abierto, centrado en A, y la palabra reducido hace referencia a que yo quito el punto A, ¿verdad? En cambio, cuando nos estamos moviendo en los valores de la función, nosotros estamos en un entorno de L, del límite L en este caso. ¿Por qué entorno y no reducido? Porque en este caso L sí pertenece a las imágenes, ¿ok? L sí va a pertenecer y A no va a pertenecer. Acá, en el dominio tenemos un entorno reducido, y en las imágenes tenemos un entorno de centro L y radio epsilon en este caso. Fíjense lo que nos dice la definición simbólica de límite. Acá está la definición simbólica. ¿Cómo podemos leer nosotros esto? El límite de la función cuando X tiende a A es L, ¿sí? El límite de la función cuando X tiende a A es L. Y acá está la definición simbólica, esta definición también famosa, digamos, por ahí. Hay que
mirarla un poquitito y se entiende fácilmente, digamos. O sea, lo que nosotros estamos diciendo acá es que para todo número real positivo, epsilon, fíjense que el epsilon que aparece acá es el radio del entorno que yo estoy tomando de centro L acá arriba, ¿verdad? Acá en las imágenes. Dice que para cualquier valor de epsilon positivo va a existir un valor de delta. Y esta notación que está acá es una notación funcional, chicos. ¿Qué quiere decir eso? Que el valor de delta va a estar en función del valor que yo haya tomado de epsilon, ¿verdad? También va a existir un delta, que depende de epsilon, número real positivo. Fíjense que el delta yo lo estoy tomando ya acá en el dominio. O sea que el epsilon que tomo es el radio del entorno de centro L. Y el delta que tomo es el radio del entorno reducido de centro A, ¿ok? Eso es lo que va a suceder acá. Tal que, y esta notación es bastante interesante, esto es bastante interesante. Esperen un toque, voy a abrir alguna hoja a ustedes y vamos a escribir un poquitito eso. Para que esto se entienda bien, tenemos que escribir algunas cositas. 5, 6, acá está. 6. Yo acá le voy a hacer algunas anotaciones respecto de esto que estamos hablando. Sí, también. Acá está. Bueno, miren un poquitito. Miren un poquitito. Hoy es... No sé qué fecha es. ¿Qué fecha es? Hoy es 8, ¿eh? 9. 9 el 4. 9 el 4. Fíjense que la definición nos dice que para todo epsilon mayor a 0 existe un delta en función del epsilon, otro número real positivo, tal que si x menos a es menor a delta y mayor que 0. ¿Sí? Fíjense que si nosotros empezamos a trabajar un poquitito esto en función de las propiedades del valor absoluto, en función de las propiedades del valor absoluto, yo puedo empezar a desarrollar, ¿no es cierto?, qué pasa con esta parte que está acá. Ahora después vemos la parte de la izquierda. Pero si nosotros trabajamos con la parte de la derecha, aplicando las propiedades del valor absoluto, a mí esto me queda que x menos a menor a delta y mayor a menos delta. ¿Sí? ¿Qué propiedad apliqué yo acá? Acá yo apliqué la propiedad que decía que si x es menor que a, ¿no es cierto? Esto es equivalente a decir que x es menor que a y mayor que menos a. ¿Está bien? Esta propiedad la vimos la otra vez. Siempre y cuando este valor de a sea positivo. Y fíjense que el delta es positivo por cómo lo estoy presentando acá, ¿verdad? Fíjense que si nosotros despejamos x, ¿qué quiere decir? Sumamos a estos tres miembros de la desigualdad, acá me queda a más delta y acá me queda a menos delta. ¿Está bien? Entonces, si nosotros vemos el gráfico ese que estaba hacia arriba, uno dice lo siguiente. Bueno, yo acá tengo el punto A, y digo, los valores de x que van a verificar esta desigualdad tienen una cota superior, en este caso están acotados superiormente por a más delta. Y pongo paréntesis porque es abierto. Y acotado inferiormente por a menos delta. ¿Está bien o no? Eso es estudiando la parte de la derecha, la segunda desigualdad. Pero ¿qué pasa si nosotros estudiamos la primera desigualdad ahora? Lo que nosotros estamos diciendo en la primera desigualdad es lo siguiente. Que 0 es menor que x menos a. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto, chicos, a nosotros? ¿Qué nos está diciendo a nosotros? Que si x menos a en valor absoluto es mayor a 0, lo que nos está diciendo a nosotros es que x menos a tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque si x menos a, por la ley de tricotomía, ¿se acuerdan que habíamos visto? X menos a es un número real. Si es positivo, su valor absoluto cumple con la condición, ¿ok? Si x menos a es negativo, su valor absoluto también cumple con la condición. Entonces, la ley de tricotomía me dice que un número real es positivo, es negativo o es 0. Entonces, lo único que no puede ser x menos a como número real es 0. ¿Por qué? Porque si es 0 no se estaría cumpliendo esta definición, esta desigualdad, ¿entienden? Por lo tanto, si yo despejo x, estoy diciendo que x tiene que ser distinto de a. Entonces, sumada esta la parte
de la desigualdad de la izquierda con la desigualdad de la derecha, lo único que estamos diciendo nosotros es que, ¿cuáles son los valores de X que verifican esta desigualdad? Los que están acotados inferiormente por A menos delta, superiormente por A más delta. Saco A por la condición azul y serían todos los puntos que están en ese intervalo abierto, excepto el valor A. ¿Entienden lo que les digo o no? Sí, correcto. Bien. Cualquier cosa me vuelven a consultar, ¿no? Bueno. Y eso es el antecedente, porque fíjense que esto tiene una estructura de implicación, ¿verdad? Esto es, si pasa esto, entonces me dice que el valor absoluto de la diferencia de la función y el límite es menor que epsilon, ¿verdad? Eso es lo que me dice. Pero si nosotros prestamos atención, esta otra parte que está acá arriba, vamos a ponerle, no sé, con este color, así lo hacemos acá abajo, lo mismo, porque si yo utilizo esta misma propiedad del valor absoluto, esta misma, la verde, que les recordé ahí, menor a epsilon, si nosotros aplicamos a propiedad del valor absoluto, esto me queda que la función menos el límite es menor que epsilon y es mayor que menos epsilon, ¿verdad? Entonces, si nosotros despejamos, en este caso, el f de x, o sea, si yo despejo el f de x, ¿qué hago? Sumo L a toda esta desigualdad. O sea que esto me queda L más epsilon y de este lado me queda L menos epsilon. ¿Qué estaría sucediendo desde el punto de vista gráfico? Bueno, vamos a suponer que el valor de L está acá. Me está diciendo, los valores de X ya dijimos que se toman en esta parte anaranjada, ¿verdad? Eso es lo que ya dijimos hace un ratito nosotros, ¿está bien? Entonces, me está diciendo que sus imágenes, que son estas f de x, van a caer ¿dónde? En un entorno, nuevamente en un entorno, ¿por qué? Porque es un intervalo abierto, donde inferiormente está acotado por L menos epsilon, o sea, L menos epsilon, y superiormente está acotado por L más epsilon, ¿verdad? Pero fíjense que acá la desigualdad ya nada me dice que sea mayor a 0, o sea que esta es la única desigualdad. No como en el caso del límite, que yo tengo que analizar dos desigualdades. Ahora es una nomás. Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Qué entiendo yo por esto? ¿Qué entiendo yo por esto? Y díganme si ustedes entienden otra cosa y lo analizamos. Que los valores de la función van a caer en este intervalo abierto, o sea que todos estos valores pueden tomar, todos estos valores. Ya no va a pasar que yo tenga que sacar el valor de L como hice con A. ¿Por qué? Porque la definición del límite no me está diciendo nada que esto sea mayor a 0, sino solamente que analice esta desigualdad. Entonces, esta parte que marqué con color morado acá, no sé qué color sería, esto es un entorno, ¿sí? De centro L y radio epsilon, ¿verdad? En cambio, lo que yo tengo acá con color anaranjado es un entorno reducido de centro A y radio delta. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta del concepto de límite, ¿verdad? Para cualquier valor de epsilon yo voy a tener un valor de delta, tal que para los valores de x que caigan en esta región, que no sean A, sus imágenes seguramente van a caer acá adentro. Si eso pasa, nosotros podemos hablar del concepto de límite, ¿sí? Podemos hablar del concepto de límite. Volvemos allá a la presentación. Acá. Bien. Bien. Esto es lo que me dice respecto del concepto de límite, chicos, ¿verdad? Pero nosotros, para estudiar el concepto de límite, fíjense una cosita. Vamos a suponer que yo quiero estudiar el límite de la función cuando x tiende a este punto A, ¿verdad? A este puntito A. Pero yo para acercarme a A me puedo acercar tanto por los mayores que A, o sea, me estaría acercando por la derecha, o me puedo acercar a A por los menores que A. En todo caso, me estaría acercando por la izquierda a ese punto A, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se va a presentar como los límites laterales, ¿ok? Los límites laterales. Límites laterales, ¿a qué vamos a referencia? Al límite por la derecha y al límite por la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Por la derecha yo me estoy acercando a por sus valores mayores y por la izquierda me estaría acercando a por sus valores más chicos, ¿verdad? Entonces, fíjense que la definición es prácticamente la misma. ¿Por qué le digo prácticamente? Porque solamente acá va a estar la diferencia, solamente acá, ¿está bien? En el antecedente de la implicación.
Lo otro que podemos anexar acá es decir, el límite de la función cuando x tiende a y, fíjense que ponemos un supra más nosotros. Estamos poniendo un supra más. ¿Qué quiere decir eso? Este símbolo, este supra más que yo estoy poniendo, quiere decir que me estoy acercando a por sus valores mayores. Quiere decir por su derecha. En cambio, cuando ponemos el supra menos, x tiende a y ponemos el menos de arriba, me estoy acercando a ese valor a, ¿no es cierto?, por la izquierda. Entonces, me dice que el límite de la función cuando x tiende a por la derecha o el límite de la función cuando x tiende a por la izquierda es L. Si solo si, fíjense que para todo epsilon mayor a 0 existe un número real delta mayor a 0. En ambos casos es lo mismo. Lo que va a cambiar, chicos, acá es lo siguiente. El antecedente de la implicación, como le dije recién, acá. Fíjense que, en diferencia del concepto de límite, yo no estoy poniendo de mal valor absoluto. ¿Por qué? Porque si yo me estoy acercando por la derecha, a ver, vamos a la hoja, no vaya. Pero no toca. Ahora, voy a hacer lo siguiente. Pero no toca. Si no, tardo mucho en... Tardo mucho en ir para... Acá está. Bueno. Ahí y acá está. Bien. Excelente. Ahora sí. Va a estar un poquito más. Bueno, miren acá. ¿Sí? Fíjense que, acuérdense que acá esta hoja yo utilizo para hacer algunas anotaciones nomás, ¿verdad? Fíjense que cuando nosotros decimos el límite, cuando x tiende a por la derecha de esa función, es L. Si solo si, para todo epsilon mayor a 0, existe un delta en función del epsilon mayor a 0, tal que acá me dice que x menos a es menor a delta y mayor a 0. ¿Por qué nosotros estamos considerando solamente esto sin valor absoluto? Y porque no es necesario ya que yo ponga el valor absoluto, porque en este caso yo me estoy acercando a ese valor a solamente por un lado. O sea, yo me estaría acercando por la derecha, ¿está bien o no? O sea que el valor de x que yo estoy considerando está aquí, ¿verdad? Está a su derecha. Entonces, si nosotros sacamos la diferencia entre qué distancia hay entre el punto A y el punto X, esto es X menos A y es positivo. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Por qué es positivo? Porque X es mayor que A. ¿Y cómo yo sé que es mayor que A? Porque está a la derecha que A. ¿Y quién me dijo eso a mí? Ah, claro, es cierto que en la recta real, el que está a la derecha va a ser mayor al que está a la izquierda, ¿verdad? Entonces, fíjense que acá no hace falta que yo ponga el valor absoluto. Es por esto que nosotros, acá en la definición de límite por la derecha, solamente escribimos X menos A. ¿Y qué va a pasar en el caso en que tomemos el límite lateral por la izquierda? Por la izquierda. Bueno, es L, sí, solo sí, ¿no es cierto? Todo esto es lo mismo, para todo el mayor a 0. Va a existir un delta en función del epsilon mayor a 0, tal que... Y acá decimos A menos X menor a delta y mayor a 0. ¿Por qué estamos diciendo A menos X en este caso? Porque si yo me estoy acercando por la izquierda, estaría utilizando, o sea, los valores de X van a estar a la izquierda de A. Entonces, si yo me quiero hacer referencia a esta distancia que está aquí, ¿sí? ¿Cómo yo escribo esa distancia? A menos X. ¿Por qué? Por lo mismo que le dije en el caso anterior. A es mayor a X. Por lo tanto, si yo quiero escribir esta distancia, va a ser el mayor menos el menor. Y A menos X es mayor a 0. Y justamente por eso es que nosotros ponemos A menos X, en este caso mayor a 0 y menor a delta, ¿verdad? Solamente lo que estamos haciendo acá es particularizar qué pasa a la derecha y qué pasa a la izquierda. Ya no utilizo el valor absoluto. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que pasa acá, ¿sí? Acá. Bien. Ahí volvimos a la hojita, ¿verdad? Si no lo ven, me avisan, pero me parece que lo tendrían que estar viendo. Entonces, por la derecha o por la izquierda, fíjense que cambia el antecedente, que es este análisis que yo le acabé de hacer recién, y el consecuente, ¿no es cierto?, de esta implicación es el módulo de la diferencia entre la función y el límite es menor a epsilon, ¿verdad? O sea que eso no cambia nada, o sea que el mismo análisis que yo les hice para en la definición 1, ¿verdad? Si alguien está escribiendo en el chat por ahí, yo no lo veo el chat cuando comparto las pantallas, así que si pueden avisar,
si hicieron una pregunta o algo, mejor. Yo cuando comparto no puedo ver el chat, chicos. Bien. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? Dice, considerando en cada caso semi-entornos a la derecha o a la izquierda del punto A. Claro, lo que me está diciendo acá, fíjense que está bien eso que está escrito ahí, porque cuando estudiamos el límite por la derecha estamos considerando un semi-entorno a la derecha. ¿Qué quiere decir eso? Que a esta parte anaranjada nosotros lo podemos escribir como A, ¿sí? X, vamos a suponer, ¿sí? Un semi-entorno. Acuérdense que antes nosotros, a ver, espera un ratito. Escribí cualquier cosa porque tiene que ser A más delta. Si es un delta entorno. Apuré. Fíjense que vamos a suponer que a la derecha esto está acotado por A más delta. ¿Está bien? Entonces, este es el semi-entorno. A más delta. O sea que los valores de X, cuando nosotros tomamos el límite lateral por la derecha, es A más delta. Acá van a caer los valores de X. ¿Está bien? Acá adentro. Por eso se llama semi-entorno. Estoy tomando solamente una parte. Y cuando tomamos la parte por la izquierda, acá es A menos delta. O sea que este entorno que está aquí yo lo puedo escribir como A menos delta, A. Nuevamente semi-entorno, porque no estaría considerando completo, como consideramos acá arriba, ¿viste? Acá consideramos completo. Acá estoy creciendo. O la parte derecha, cuando me acerco por la derecha, o la parte izquierda, cuando me acerco por la izquierda, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Bien. ¿Qué me dice este segundo resultado? Que acá aparece como teorema 2. Esto es lo que le va a dar a ustedes, chicos, la caracterización del límite. ¿Qué quiere decir caracterización del límite? Nosotros podemos estudiar el límite de una función por definición, ¿sí? O sea, podemos ver la existencia por definición, que es esto que yo le estoy contando, ¿sí? Que yo le estoy contando, o lo que podemos ver también, que es mediante la utilización y la existencia de sus límites laterales, poder asegurar la existencia del límite de la función. ¿Entienden lo que les digo o no? Fíjense la estructura que tiene esta notación simbólica que está aquí. Fíjense que es una implicación donde el antecedente es una conjunción, ¿sí? Y el consecuente es el límite de la función. Entonces, acá lo que nos dice es que si el límite por la derecha existe y es finito, el límite por la izquierda existe y es finito y coinciden, entonces nosotros podemos asegurar la existencia del límite de la función. ¿Estamos? Eso es lo que vamos a hacer acá. Y esto es, si uno se pone a pensar un poquito en frío, es natural que suceda esto. ¿Por qué? Porque en la recta real, yo le hago una pregunta. En la recta real que es de una dimensión, yo tengo un punto del 2, por ejemplo. ¿Por cuántos lugares yo me puedo acercar a ese número 2? ¿Por cuántos caminos yo me puedo acercar a ese número 2? Por 2 caminos, por izquierda y por derecha. Nada más, muy bien, nada más. O por izquierda o por derecha, ya está. Entonces, yo agoté las posibilidades. Si yo me acerco por un lado y me acerco por otro lado y llego al mismo número y llego a la misma imagen, entonces se supone que el límite debería estar existiendo. Eso es lo que me está diciendo acá. Entonces, si una función admite al mismo número real L como límite por derecha y por izquierda de un punto A, esto es lo que acaba de decir el compañero recién. Uy, qué mal que escribe. Funcuyon, le escribe. Uy, bueno, no importa, se entiende. Entonces, dichas funciones en realidad, o dicha función, vamos a ver a qué se refiere, tiene límite finito en el punto A. Claro, estamos hablando de la función f de x, es decir, y acá está la parte simbólica. Si el límite por la derecha coincide con el límite por la izquierda, digo coincide porque los dos son iguales a L, entonces el límite de la función también es L. ¿Está bien? Eso es lo que está pasando. Esto es lo que es la caracterización del límite, o sea que estoy buscando una forma alternativa o presentar, ¿no es cierto?, al estudio del límite por otro lado, ¿verdad? Entonces, utilizando este segundo resultado, fíjense lo que sucede acá. Dice, nosotros vamos a suponer que el límite de la función, no sé qué función es, pero tampoco me importa, cuando x tiende a 1 por la izquierda es 3, y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha es 4, ¿sí? O sea, lo que estaría sucediendo acá, en este ejemplo, es lo siguiente. A ver, me dice que el límite
me dice, el límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda, no sé quién es la función, es 3. Y el límite, cuando x tiende a 1 por la derecha de esa función, es 4. ¿Está bien? ¿Así me decía? Sé que sí. Así me dice. Está bien. Bueno, si yo por ahí estoy medio nuevo en el tema y no estoy entendiendo o así a simple vista no me doy cuenta, bueno, no hay ningún problema. Agarramos y vamos a escribir un poquitito más, no, ya está. Acá me habla de un parámetro 3 y me habla de un parámetro 4. ¿Está bien? Fíjense, me está diciendo, vamos a suponer que el 1 está acá. Vamos a suponer el 1 está ahí. Me dice cuando yo me acerco por la derecha al 1, el límite es 4. El límite es 4. Pero yo no sé si es 4 por arriba o por abajo. Eso es lo que yo no sé. Vamos a suponer que es por arriba. Esto es un análisis que uno está haciendo. Vamos a suponer que es por arriba. Después vamos a hacer la otra suposición. Y cuando tiende a menos 1 por la izquierda, ¿sí? O por abajo, dice que el límite es 3. Entonces, lo que yo estoy viendo acá es que los límites laterales son distintos. Acá, gráficamente, me estoy dando cuenta. Porque por un lado tiende a 4 y por otro lado tiende a 3. O sea, no coinciden. ¿Entienden o no? Entonces, lo que nosotros podemos decir acá, yo eso me doy cuenta con la notación esta del límite, pero si no me doy cuenta, me voy al gráfico, total, no pasa nada. Por lo tanto, lo que nosotros podemos decir acá es que no existe límite de la función cuando x tiende a 1. ¿Por qué? Porque sus límites laterales son distintos. ¿Estamos de acuerdo o no? Eso es lo que está pasando acá. ¿Está bien? Entonces, esta es una aplicación directa, ¿no es cierto?, de este teorema número 2, que es asegurar la existencia del límite en función de la existencia y coincidencia de los límites laterales. En este caso, los límites laterales sí existen, pero no coinciden, ¿verdad? No coinciden. Eso es lo que está pasando ahora. Fíjense la primera pregunta. O sea, yo le hice ya un análisis y no miré las preguntas, pero fíjense que las dos preguntas van a ir en relación a lo que yo les dije. ¿Qué puede decir acerca del límite de la función cuando x tiende a 1 que no existe? ¿Por qué? Y porque los límites laterales son distintos. Fíjense la respuesta que da el... Esto yo saqué un libro. Podemos decir que no existe dicho límite, ya que los límites laterales no coinciden. Es exactamente lo mismo que yo les dije. ¿Qué podemos decir acerca de f de 1? Se me está diciendo la imagen del 1. Pero fíjense que la información gráfica que a mí me dan, yo la traje acá. ¿Sí? Ahora a mí me están preguntando, bueno, está todo lindo lo que vos me decís, pero ¿qué me podés decir de la imagen del 1? O sea, ¿cuál es la imagen del 1 acá? Primero y principal no sé nada, porque yo no sé cómo se llama la función. Fíjense, yo no tengo la forma de la función. Entonces, ¿qué puedo decir yo de la imagen del 1? Nada, nada, absolutamente nada puedo decir. ¿Por qué? Primero porque no conozco la función. Si yo conociera la función, puedo decir, bueno, mirá, qué sé yo, vamos a poner una polinómica, entonces sí, sustituyo y encuentro la imagen, qué sé yo. O es una función racional, mirá, entonces pasaría esto, o una logarítmica, o una, qué sé yo, no sé qué tipo de función. Pero como yo lo conozco, no puedo decir absolutamente nada. ¿Y hay algún problema que yo no puedo decir nada respecto de la imagen del 1? Ninguno. ¿Por qué? Y porque recién habíamos dicho que en el concepto de límite a mí no me importa lo que pasa en el 1. Me importa qué pasa en los costados, en un entorno del 1. ¿Está bien o no? En el 1 a mí no me importa. Es más, puede no estar definida la función en el 1 y yo puedo seguir hablando del límite. ¿Y puede estar definida la función? Sí, pero tampoco me importa porque a mí no me interesa lo que pasa en el 1. Sí, ¿por qué no te interesa lo que pasa en el 1? Cierto, lo que dijimos acá. Que nosotros estamos hablando de un entorno reducido de ese punto. Entonces, no me importa lo que pasa en ese punto. A mí me importa lo que pasa cerca de ese punto. ¿Está bien? Vamos a que dice el libro. ¿Qué puede decir acerca de la imagen del 1? Nada se puede decir acerca de la imagen del 1, ya que en el concepto de límite nos interesa saber qué sucede alrededor del punto. En este caso, alrededor de x igual a 1, no en x igual a 1. ¿Está bien? Eso es lo que podemos decir acá. ¿Alguna pregunta, gente, hasta acá? Bueno, supongo que no. Teorema 3. Unicidad del límite. ¿Sí? Este resultado es bastante interesante y este resultado viene como también para fortalecer, ¿no es cierto?, lo del teorema 2. Porque este me está diciendo que si una función tiene límite finito, cuando digo límite finito me estoy refiriendo a
a que el límite es un número real finito, no infinito, ¿verdad? Me dice que si una función tiene límite finito, tiene que ser único. Único, único, único. Fíjense cómo esto viene por ahí, de lo que yo entiendo, viene a cerrar la idea del teorema 2. ¿Por qué? Porque si el límite por la derecha coincide con el de la izquierda, se está dando la unicidad del límite. Y si existe el límite, tiene que ser único. ¿Entienden o no? Fíjense que el ejemplo que me propone acá no se cumple la unicidad del límite. Porque aunque los laterales existan y sean finitos, ¿qué me está diciendo a mí? Que por la izquierda vale una cosa y por derecha vale otra cosa. Entonces, ahora, sumando esta idea de la unicidad del límite, acá no se estaría cumpliendo que es, vamos, suponiendo que el límite existe, que es único. ¿Por qué? Porque por un lado me da 3 y por el otro lado me da 4. 3 y 4 son números reales distintos. Entonces se estaría rompiendo la unicidad. ¿Entienden? O sea que acá, por ahí, se viene a completar un poquito esta idea del teorema 2, de la utilización de los límites laterales para estudiar la existencia o no del límite de la función en el punto, ¿verdad? Y acá yo le puse algunos ejemplos gráficos, digamos, sí, nada más para tener una idea, digamos, de lo que está sucediendo. Que en los siguientes puntos utilice la gráfica de la función para determinar si el límite por la izquierda, el límite por la derecha y el límite de la función en el valor indicado para ver si existe el límite, nada más que eso. Entonces, yo después léanlo ustedes tranquilo a esto. Yo lo que le voy a hacer ahora, prácticamente le voy a decir lo mismo, ¿no es cierto? Porque acá no es que las conclusiones van a ser las mismas, nada más que eso. En el caso 1, cuando x tiende a 1 por la derecha, el límite vale 1, ¿no es cierto? Porque cuando tiende por la derecha, la función hace esto, o sea que sus imágenes tienden al 1 por arriba, ¿verdad? Al 1. Y cuando x tiende a 1 por la izquierda, fíjense que es la parte verde, o sea que se estaría arrimando por abajo al 3. Gráficamente yo estoy viendo que acá por derecha tiende a un lado y por izquierda tiende a otro lado, ¿no es cierto? O sea, los límites laterales sí van a existir, pero no van a coincidir. Por lo tanto, acá nosotros podemos asegurar que el límite cuando x tiende a 1 no existe de esta función. ¿Por qué? Porque sus laterales son distintos. En el caso número 2 va a pasar exactamente lo mismo. Bueno, acá se me escapó el menos, acá tiene que ser 2 nomás, no tiene que ser menos 2 que pavada. Sí, está marcado el 2 acá. Este es 2, no es menos 2. Pero pasa lo mismo, miren, cuando me acerco por la derecha, el límite es 1 y cuando me acerco por la izquierda, el límite es 2. ¿Está bien? Aparte, gráficamente yo estoy viendo que por derecha y por izquierda no se acercan al mismo punto, ¿verdad? Entonces, nuevamente, la justificación es exactamente la misma que el caso anterior. Aunque los límites laterales existan, sean finitos, pero no van a coincidir. Por lo tanto, no existe el límite de la función cuando x tiende a 2. ¿Está bien? ¿Qué pasa en el caso 3? El caso 3 ya, fíjense que está sucediendo algo distinto a los dos primeros. ¿Por qué? Porque cuando x tiende por la derecha a menos 2, la función, al parecer, parece que va a menos infinito, ¿no es cierto? Por el comportamiento que tiene. Parece que va a menos infinito. O sea que el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha ya no es finito. Ya no es finito, ya está. ¿Entienden? Entonces ya, acá esa idea ya la perdemos. Porque fíjense que me decía los límites laterales, que existe y que sea finito, me decían. O sea que acá ya estamos perdiendo eso. O sea que acá ya algo ya no está bien respecto de lo que nosotros por ahí tenemos como herramienta. Pero, bueno, vamos a ir un poquitito. ¿Qué pasa cuando x tiende a menos 2 por la izquierda? Ah, mira el límite menos 1. Bueno, o sea, por izquierda es finito y por derecha no es finito. Entonces, bueno, acá, ¿qué podemos decir nosotros? Olvídense de hablar de una coincidencia de los límites laterales. ¿Por qué? Porque el por la derecha ya no es finito. Ya está. Entonces, ¿qué podemos llegar a una conclusión? Que tampoco va a existir el límite de la función en este caso, cuando x tiende a menos 2, ¿verdad? En el único caso que sí va a existir va a ser en el 4. Porque fíjense que la forma que presenta, ¿no es cierto?, la gráfica de la función verde y azul es muy distinta de los otros tres casos, a los casos tres últimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fíjense que acá, por un lado, va a un punto y por el otro lado va a otro punto, ¿sí? En cambio acá yo digo, cuando x tiende al 0 por la derecha, el límite es 2, porque se está arrimando por arriba al 2, ¿verdad?
Y cuando tiene el 0 por la izquierda, que es la parte verde, por abajo al 2. Entonces, en este caso, yo digo, el límite lateral por la derecha y por la izquierda son iguales, son finitos y son iguales. ¿Cuánto vale? 2. Entonces, el límite de la función cuando x tiende a 0 es 2. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el teorema 2, donde a mí me dice que si los límites laterales existen y coinciden, entonces ese es el límite de la función, ¿verdad? Este análisis que está acá es exactamente el mismo. ¿Sí? Después leanlo nomás más tranquilo, pero es exactamente lo mismo que yo les acabo de decir a ustedes, ¿verdad? Bien. Profe, una consulta. Decime. Si la función tiende tanto por izquierda como por derecha a infinito, tampoco se puede hablar de resistencia al límite, aunque Eso lo vamos a llegar ahora cuando lleguemos a los límites infinitos. Pero la idea del límite, de existencia, recién o sea, como que se considera cuando es finito, ¿entendés o no? Porque acordate que el infinito es algo abstracto, digamos, ¿entendés? Entonces, yo pensando en lo que me dicen los teoremas a mí, que el límite por la derecha coincide con el de la izquierda, pero si van por derecha va a infinito y por izquierda va a infinito, yo qué sé si coinciden o no, o sea, pensando en esa coincidencia, ¿entendés o no? Entonces, cuando es finito, ahí podemos hablar de coincidencia. Cuando es infinito, ya vamos a hablar de otro tipo de límite, que son los límites infinitos o límites en el infinito, ¿entendés o no? Ahí ya ese va a ser otro cantar. Otro cantar va a ser eso. ¿Te respondí o no? Sí, me queda claro, gracias. Dale. Entonces, el álgebra de límite lo que se refiere es a qué pasa con la suma de los límites. Perdón, el límite de una suma. Cuando digo suma, suma algebraica, ¿verdad? El límite de un producto, el límite de un cociente, el límite de una potencia, el límite, cosas de ese tipo. De qué pasan con funciones de cómo se va a comportar, digamos, el límite. Fíjense que suma de límites, me dicen. Si las funciones f y g definidas en un mismo conjunto de, se me está hablando en una región, en un subconjunto real o en todo R, pero tienen que coincidir en su dominio de definición, tienen límite finito. Espera un ratito. Tienen límite. Si no le acepté unos cuantos, chicos, porque habrán entrado como más de media hora después, y acá no me saltó el sonidito, por eso no lo acepté, no entraron. Y como yo le digo, cuando yo le comparto la pantalla, yo no veo ni el chat, yo no veo ni el aviso que alguien quiere entrar, no veo nada. Sí, por eso le decía que me avisen con el micrófono, no por el chat, porque yo cuando le comparto el chat no veo. ¿Sí? No veo el chat yo, lamentablemente. Ahora sí vi porque bueno, estornudé y vine justamente para acá. Bueno, entonces, tienen límite finito en el punto de acumulación A. Esa idea de punto de acumulación A, fíjense que viene de la mano, con esto que nosotros escribíamos de acá. Y acá ya les cuento un poquitito a qué se refiere con punto de acumulación. Un punto de acumulación, ¿no es cierto?, es un punto donde nosotros vamos a centrar un entorno, ¿está bien? O sea, es lo que nosotros hablamos de un punto de acumulación. Yo estoy diciendo un entorno de centro A y un radio delta, y en ese entorno van a haber infinitos puntos del conjunto, excepto A, ¿entienden? Es como que yo me estoy centrando en este puntito A, acá estoy centrando, abierto por supuesto, y estoy armando un entorno. Entonces, si yo hago la intersección de este nuevo entorno con el anterior, fíjense que hay una cantidad de puntos coincidentes, van a ser todo esto y todo esto. Pero si yo cierro más el entorno, no importa, ustedes saben que el conjunto de números reales es denso. ¿Qué quiere decir eso? Que entre dos números reales hay infinitos números reales. O sea que si yo hago más chiquitito el radio, que es delta, igual esta propiedad se va a seguir manteniendo. Porque yo lo único que estoy sacando acá es el punto A. Eso es lo que estoy sacando. Pero todos los otros puntos quedan. Entonces, A en este caso es un punto de acumulación. ¿Está? A eso se refiere con punto de acumulación. Entonces, por eso me dice acá, tenemos dos funciones que están definiendo un mismo conjunto. Ambas tienen límite finito en A, cuando X tiende a A, o en el punto de acumulación A. Dice, entonces, la suma de las funciones tiene como límite, en el mismo punto, la suma de sus límites.
Esto es lo que me está diciendo, que el límite de una suma es la suma de los límites. Fíjense lo importante que es hablar coloquialmente, o sea, hablar del punto de vista coloquial en forma correcta. Porque yo digo, el límite de la suma, ¿sí? Cuando x tiende a, vamos a suponer, es la suma de los límites. ¿Estamos de acuerdo o no? Fíjense qué importante que es decir bien las cosas. El límite de una suma es la suma de los límites. Siempre y cuando esto tiene que existir y esto tiene... Bueno, existir, dije, le puse un... Esto tiene que existir y esto tiene que existir, ¿verdad? O sea, por eso, pero la miércoles. Ambos tienen que existir previamente. Por eso me dice acá, la función f y g tiene el límite finito en el punto de acumulación A. O sea, yo sé que estas sí o sí tienen que existir por separado. Si eso pasa, el límite de la suma va a ser la suma de los límites. Si yo no estoy seguro de que estas por separado tengan límite y yo esta propiedad no la puedo aplicar. ¿Está bien? Bueno, entonces, sí. ¿Puede explicar de vuelta qué es el punto de acumulación? Sí, no hay problema. Es justamente lo que dije acá. Fíjense, nosotros hoy consideramos un entorno reducido, ¿está bien? Consideramos un entorno reducido. De centro A y radio delta, acá lo que está en anaranjado. Ahora, yo te digo, por ejemplo, un punto de acumulación, ¿por qué? Porque si yo tomo un entorno reducido nuevamente, ¿está bien? De centro A y un radio delta más chiquitito que el anterior, y lo intersecto, hago la intersección con el primer conjunto, que es el anaranjado, hay infinitos puntos, ¿o no? De coincidencia. ¿Sí o no? Van a ser infinitos puntos. ¿Entendés? Entonces, vamos a suponer, yo tomé un delta, tomo uno más chiquitito. Pero la propiedad se sigue manteniendo. ¿Por qué? Porque como R es denso, ¿qué quiere decir eso? Que entre dos reales siempre hay infinitos reales. Eso no importa que tan grande o chiquitito yo tome el delta. Yo siempre, cuando lo intersecto en el conjunto anaranjado, siempre van a haber infinitos puntos de coincidencia. Entonces, el punto que cumple con esta propiedad que yo te estoy contando a vos es lo que se va a llamar un punto de acumulación. Es decir, yo tomando un entorno reducido de centro A y un radio delta prima y lo intersecto con el conjunto, van a haber infinitos puntos de coincidencia. ¿Entendés? O sea que va a haber infinitos puntos de acumulación. No, en este caso, porque vos estás tomando un entorno de centro A, ¿entendés o no? Entonces, yo voy a hablar de la propiedad de ese punto A. Ahora, si vos te querés parar en otro punto, parate, no hay ningún problema. Pero la cuestión el concepto de punto de acumulación, bueno, como dice la palabra, es puntual. Yo estoy hablando de un punto en particular, si es de acumulación o no, ¿entendés? Entonces, yo en este caso estoy hablando de A. De A. Entonces yo digo, tomo un entorno reducido de centro A y un radio delta, lo intersecto con el conjunto y hay infinitos puntos de coincidencia, independientemente de quién sea el delta en este caso. En este caso, ¿está bien? En este caso. Sí, profe. Dale. Yo. Me alegro. Perdón, profe, hablando mal y pronto, el punto de acumulación sería siempre el centro del entorno, ¿o no? Por eso te digo, por eso estoy diciendo, en este caso del límite, ¿sí? Va a ser a dónde tiende ¿viste? Pues si el límite de la función cuando x tiende al punto A, bueno, ese punto es de acumulación, porque está cumpliendo con esto que yo te digo. Hay otros casos donde ya saliendo del límite o cuando ya lleguemos a continuidad por ahí, ya se pueden presentar otras situaciones. Pero ahora que estamos en el concepto del límite, sí, es como vos decís. Es como vos decís. Va a ser A, en este caso, el punto de acumulación. ¿Está bien? Está bien, profe, gracias. Dale. Bueno, y acá está la parte simbólica de la suma del límite. Si el límite de la función cuando x tiende a es L y, fíjense que siempre tiene estas cosas, estos conceptos tienen estructura de implicación, Era lo importante que fue estudiar lógica en álgebra. Y el límite de la función g cuando x tiende a es L', entonces el límite de la suma, pues yo le digo suma algebraica, porque pues depende del signo que presente en f y g, ¿no es cierto? El límite de una suma es la suma de los límites. Chau. Y acá hay un ejemplito bastante sencillo. Miren, vamos a suponer que le piden este límite a ustedes. El límite de x más 2 más 3x cuadrado. Bueno, ¿qué se hace? Le toma este por separado, a la lineal por un lado,
y a la cuadrática por otro lado. ¿Está bien? Ahora vamos a ver nosotros que en estas cuestiones de funciones polinómicas, ¿no es cierto? También van a ser racionales siempre que no se anule el denominador, funciones trigonométricas. Lo que se hace es que el punto de acumulación 3 yo lo sustituyo donde está la x. Entonces acá me va a quedar 3 más 2 que es 5. O sea que el límite de la función lineal cuando x tiende a 3 existe infinito y vale 5. Y como esta es una polinómica de grado 2, lo que se hace, ¿no es cierto? El punto de acumulación se sustituye donde está la variable. O sea que acá me queda 4 por 3 al cuadrado, 3 por 3, 9 y 4 por 9, 36. También existe y es finito. Entonces, el límite de una suma, aquí va a ser igual a la suma de los límites. Pongo el 5 acá y pongo el 36 acá y eso me da 41. Acá yo estoy viendo la aplicación de la propiedad. Ahora usted me puede decir, bueno, profe, pero yo le veo medio... Para mí no es de mucha utilidad. ¿Por qué? Y porque el punto de acumulación 3, como esto sigue siendo una polinómica de grado 2, yo al 3 lo sustituyo acá, al 3 lo sustituyo acá y me da 41. Y yo te voy a decir, tener toda la razón del mundo. Pero va a haber algunos casos donde nosotros no sepamos, no tengamos toda la información, y mediante las propiedades podamos sacar conclusiones del comportamiento de esa función en el límite. O sea, que ahí va a ser importante. Este es un ejemplito muy sencillito y muy sin sabor, por decirlo de alguna manera, pero se ve claramente cómo se aplica esta propiedad. ¿Está bien? Profe, ahí abajo era un 3x cuadrado, un 4x cuadrado, donde ya hace la suma de las funciones. Simplemente, mirá vos, tenés razón, sí, un 4. Bueno, mirá, este sí que es un error del libro, ¿sabes por qué? Porque esto que está acá yo no lo hice, esto yo lo copié del libro. Así lo saqué y lo pegué acá. Mira vos. ¿Bien? Vamos, bien. Viste que los libros generalmente te dicen que si encontrás un error que le escriban, te dan un correo ahí, y que cuando hay una sumatoria de errores, sacan la nueva edición. Hay que escribirle entonces. Después de qué libro saqué esto, pero no me acuerdo ahora. Pero ahora sí el Stewart. Del Larson no es, porque el Larson no tiene esta formita roja, digamos. Sacado, no sé, lo sacado después, mira. Pero sí es 4. Muchísimas gracias. 4, no es 3. 4. ¿Sí? Si tienen impreso, corríjanle nomás, por favor. Bueno, vamos con el concepto de infinitésimo. El concepto de infinitésimo, ¿qué creen ustedes cuando escuchan el concepto de infinitésimo? ¿Qué se le viene a la cabeza? ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Algo grande. Infinito. Vos sabés, infinito. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Se le haya venido algo a la cabeza? Un decimal infinito. ¿Y qué Una sería? asociación que no termina. Una asociación que no termina. O sea, todo, estamos entonces... Un número real entre dos enteros. Un número. Se divide. Y... Un infinito reducido. Un máximo límite. O sea, todos estamos yendo a la idea de que es algo grande, infinito. ¿Está bien? Infinitamente chico. Ah, bueno, es otra cosa. Es otra cosa. Infinitamente chico. Qué dicotomía, ¿eh? Insoportablemente soportable. Vamos a ver qué dice la definición y vamos a ver si nuestro sentido común nos llevó bien de la mano o no acá. Dice que la función es un infinitésimo, f es infinitésimo, o sea, la función en un punto A, si solo si el límite de esa función cuando x tiende a es 0. O sea que nos llevó para otro lado. O sea, un infinitésimo, o sea, una función podemos decir que es un infinitésimo, en un punto, por supuesto, en el punto A, si su límite es 0. ¿Se dan cuenta? Es un infinitésimo. Entonces, parece que la palabra infinito no es sinónimo de infinitésimo. Parece que el concepto de infinito no es sinónimo de infinitésimo. Al menos me está dando esa idea a mí ahora, en este momento. Porque un infinitésimo es una función respecto a un punto tal que su límite es 0. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos la función identidad, y es igual a x.
es un infinitésimo en el cero. ¿Por qué? Porque el límite de la función entidad cuando x tiende a 0 es 0, ¿no es cierto? La función lineal x menos a me dice que es un infinitésimo en a, y tiene razón, ¿por qué? Porque esta función, ¿dónde se anula? Cuando x tiende a a, porque a menos a es 0, ¿está bien? Y la función 0 de x, ¿dónde se anula la función seno? Y la función seno se anula en varios lugares, ¿no es cierto? Se anula si hablamos en radianes, se anula en 0pi, se anula en pi, en 2pi, en 3pi, 4, 5, 6, 7, bla, 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 ¿no es cierto? Ahí se va a anular. O sea que la función seno de x va a ser un infinitésimo en 0, en pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, bla, bla, y así sucesivamente. Acá ponen el 0 no va porque sí, es cierto, es en el 0. Pero también es en pi, es en 2pi, en 3pi, en 4pi, etcétera, 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 ¿verdad? O sea, lo que nosotros podemos decir acá, ¿saben qué? ¿Qué son los ceros de una función? ¿Alguien se acuerda o no? A ver, una función polinómica. ¿Sí? De la forma a x a la n más b x a la n menos 1, bla, 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 hasta llegar al término independiente. ¿Qué son los ceros de una función? El polinomio son las raíces del polinomio. Claro, si vos lo ves como como un polinomio son las raíces. O sea, son los valores de la variable que anulan la función, o el polinomio en este caso. Los ceros son los valores de x donde la función se anula. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Bien. Serían las intersecciones en el eje X. Exactamente, la intersección de la gráfica con el eje x. O sea, ese valor de x que me anula la función. Porque a esa altura iba al 0, o sea, me está anulando la función. Bien. Entonces lo que nosotros podemos decir es que toda función va a ser un infinitésimo en sus ceros. ¿Puede ser o no? Porque cuando un cero de la función dijimos que es el valor de x que la anula. Entonces si x tiende a ese cero de la función, su límite valdría 0. Entonces eso es lo que podemos decir nosotros como algo un poquito más general. ¿Está bien? Y acá me viene un teorema respecto de qué pasa con los infinitesimos. Dice que el producto de un infinitésimo en un punto por un número real o por una función acotada, nosotros sabemos qué es, ¿verdad? Pues ya sabemos, ya hablamos nosotros la idea de conjuntos acotados. Una función acotada es que no supere un techo y que no supere un piso, por ejemplo. La función seno se mueve entre menos 1 y 1, por ejemplo, seno de x. Entonces es una función acotada, porque nunca va a superar un techo y nunca va a superar un piso. Entonces, me está diciendo que si yo tengo un infinitésimo en un punto, por un número real, o tengo un infinitésimo en un punto, por una función acotada, también va a ser un infinitésimo en el punto. Fíjense qué interesante que es eso. Lo cual, vamos a escribir un poquitito eso. Fíjense qué interesante, pues yo no sé si yo nomás le veo qué interesante, y me copo, pero es bastante lindo, digamos. A ver, 4, 5. A ver, mientras yo armo la hoja, ¿qué pasó ahora? Me dijeron que se levantó el puente, que uno ya puede cruzar corriente, bla, 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 pero después también me dijeron que no, que hay que pedir un permiso para entrar al Chaco. ¿Qué es cierto entonces usted que capaz esté más al tanto que yo? ¿Se puede pasar corriente así y se puede volver al Chaco sin ningún problema o hay que seguir pidiendo permiso? Si tener domicilio certificado un documento de unión de resistencia en capital, Sí. no necesita permiso. O sea, A mí me parece que pueden pasar a Corrientes como quieran, pero para ir al Chaco, los correntinos, es que está más complicado. Yo creo que el chaqueño va a entrar sin problema. ahí está. O sea, le están devolviendo el favor de Eso estaba pensando, nos devuelven la moneda. Lo que hicieron un año con nosotros, ahora quieren hacer... Qué pavada. Pues, leímos un montón de cosas y como, bueno, vieja Pero no sé, porque Chaco no tiene ningún control. Nada. El fin de semana fui para Formosa, pero no vi una persona en todo atravesar el Chaco, digamos lo que atravesé, no vi una persona pidiendo algo. Vacío estaba la ruta. ¿Y entraste a Formosa sin ningún problema? Con hisopado de por medio.
O sea, Formosa habilitó después de más de un año, habilitó el ingreso, fue la semana pasada, no me acuerdo, o sea, la semana anterior, y en la ruta, digamos, del lado del Chaco, Y sí, hay que claro, hacer la fila de autos y van pasando el puente de a 5 autos más o menos y ahí hacen el hisopado gratuito. gratuito. Y a todos los integrantes del auto, y de nariz y de garganta, What? y de sangre si tienen la vacuna o si ya tuvo COVID, también sumado. Mira vos, mira vos. O sea Y a que los 5 días y a los 10 días hay que repetir, si te quedas más tiempo, todo gratuito. aflojó entonces el gobernador porque vieron que ahí estaba, aflojó bastante, parece. Mira vos qué nivel. Yo con cargo de conciencia. Para mí hay algo detrás de eso, yo no creo en la bondad de... No, y porque se armó mucho quilombo acá, en Formosa, para que liberen y todo eso. Ah, vos tan Formosa, el que está hablando. Sí, de Formosa, Axel. Formosa Capital. sí, de Capital. Hubo marcha y todo eso. Y ya anoche me quedé hasta después de las 12. Siempre me duermo antes. Tipo 12 no estoy con un sueño de la... Pero me quedé hasta las 12 para mirar la tele a ver qué pasaba con las restricciones. Mi artículo le dieron. Y esta mañana me levanté temprano también. Bueno, igual, todos los días me levanto re temprano igual. Pero lo primero que hice fue prender la tele, porque a ver qué pasaba ahí en Constitución, digamos, en la central de trenes, digamos, y era peor que ayer. Peor que ayer, digamos. La gente todo encimada, todos... ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! No sé para qué tomaron las medidas de esta nueva hora. Si yo creo que el cuidarse es algo propio, ¿no es cierto? Supongo. No porque me digan que me tenga que cuidar, yo me voy a cuidar. O no porque le diga a usted cuidar. Yo creo que cada uno se tiene que cuidar porque se tiene que cuidar, ¿no? Y el que no se quiere cuidar... ¿Cómo? Nuestro gobernador no va a acatar las restricciones, pero eso ya depende de cada uno, si se va de joda o se queda en su casa. Por eso el que no se quiere cuidar no se cuida, aunque esté la policía acá afuera. O por algún lado te va a escapar, digamos, y te va a ir a... Qué cosa rara. Qué cosa rara, che. El tema es que se está muriendo gente. Ese es el tema. Yo lo que vi cuando fui a Formosa y fui apenas y no podía salir de la casa, por supuesto, o sea, del domicilio donde fui, no podía, donde declaré no podía salir, pero solo estar en la vereda veía que la gente anda sin barbijo, peor que en Corrientes, o sea, las 5 personas, una vi con barbijo, por ejemplo. Todo el mundo no se cuida y lo veo por los grupos de mis amigos de Facebook. Mi familia, una parte se cuida mucho y tengo un hermano que sé que no, es la verdad, pero bueno. Formosa creo que se cuida menos que Corrientes, eso es lo que tiene. Estaban acostumbrados a vivir en una realidad sin coronavirus y creen que siguen en la misma. Y acá Resistencia también. La Resistencia nunca se cuidó así. No, acá Resistencia sí nunca... Vos te vas a lo... Bueno, yo en realidad sí me cuidé bastante. Sí, de todo. Bastante me cuidé. En lo posible también, porque por ahí te juntaba como un asadito, qué sé yo, pero bueno. Pero yo tengo cuidado de que con los que me junto, o sea, que se cuidan y que seamos 2 o 3 en un ambiente grande, nada, tal. Y vos pasás por los cajeros, todo encimado de la gente. Yo tengo todos mis familiares prácticamente en Resistencia y hay de los dos. Por una parte se cuidan, yo sé que se cuidan, y por otra parte es nunca un barbijo, toman mate, tereré, con amigos, o sea, de ese punto no es solo el distanciamiento, es compartir el mate y el tereré. Uy. Y bueno, ellos ya se enfermaron ya. Y seguro. Ya se enfermaron, ya la pasaron bien, digamos, dentro de todo. Yo creo que el mate ya fue un camino de vida, nunca más, no sé, volver a tomar mate así como cuando uno era estudiante, qué sé yo, que te sentaron una ronda de 16 y el mate pasaba por la boca de los 16 y de uno... Ay, eso nunca me gustó. Yo creo que eso no va a volver más, supongo. Yo ya estaba preparada para esta situación porque nunca me gustó compartir eso. A mí tampoco nunca me gustó combatir, pero viste cuando sos estudiante y por ahí te hace ruidito la panza a media mañana y qué tal cosa, y no te queda otra. No te queda otra, pero yo creo que eso ya no va a ser tan igual, creo, se me hace.
Bueno, vamos a ver qué pasa más adelante. Y yo, profe, que trabajo en la salud, mire, nosotros nos tuvimos que acostumbrar y eso de compartir el mate fue algo que costó muchísimo también. ¿Qué te parece? Y nosotros estuvimos re saturados el año pasado, ahora ya hay como que, yo ayer, por ejemplo, salí del hospital y pasé por un gimnasio y mirás y no sabes si le cagas a pedo a todos, todos estaban sin barbijo, uno al lado del otro. Y más que nada por el tema que es el grupo del medio, que supuestamente son los que menos problemas tienen, son los que menos se cuidan. ¿Eso en Resistencia o en Corrientes? En Corrientes, yo trabajo en un hospital y a lo primero uno se saturaba y ahora ya le tomas como que, ¿para qué vas a pelear si no hay gente que no toma conciencia? Resistencia creo que tenía habilitados los gimnasios sin uso obligatorio de barbijos. No, yo voy al gimnasio, pero ir al gimnasio con barbijo es imposible. Los primeros días que que volví a ir, tenía y no podía respirar bien. No es imposible, pero baja mucho el rendimiento. No, me refiero a imposible si quería entrenar, qué sé yo. Yo hacía CrossFit acá en Guarida y ahí era obligatorio y teníamos que hacer CrossFit con barbijo. Oh, Dios mío. Después me salí de ahí, busqué otro gimnasio por otros motivos, digamos, y no encontré un gimnasio en el que se use barbijo, era voluntario el que quería. Y así no va, o sea, No. si el barbijo te cuida al otro, no es que te cuida a vos. Claro, el otro le está viendo lo mismo. Sí. Y ahora, bueno, creo que el gimnasio en el que voy no estamos todos amontonados, no es CrossFit, es musculación. Estamos bien separaditos y hay un par que no usan y el resto usamos. Aunque sea por la boca y no por la nariz, pero bueno, Claro. Medio barbijo. Bueno, fíjense en este caso, yo propongo una función... Ah, no están viendo nada ustedes. No la están viendo. También me un poquito. ¿Dónde estábamos acá? Fíjense, yo les propongo una función, una lineal, ¿no es cierto? Que esta función es un infinitésimo en el 2, ¿verdad? Porque cuando x tiende a 2, esta función va a 0. Y acá le pongo la primera de las posibilidades de ese teorema, porque me dice una función, un infinitésimo por una constante real es un infinitésimo. Entonces le puse acá lambda es un número real cualquiera. Si es 0 es más trivial, ¿no es cierto? Porque ya se me anula todo. Y la segunda es esa misma función por una función acotada, que el seno es una función acotada. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a ir al GeoGebra, que no sé dónde está. Acá, ahora están viendo el GeoGebra, creo. Vamos a graficar la función x menos 2. Fíjense que cuando x tiende a 2, la función, fíjense que toma el valor 0, o sea que es un infinitésimo, ¿verdad? Díganme cualquier número real. 10. Bueno, vamos a ver. 10 por x menos 2, a ver qué pasa. Mira, 10 por x menos 2. ¿Profe? Sí. No se está... yo por lo menos no estoy viendo el GeoGebra, ¿no? Yo sí estoy viendo, profe. Sí, se ve, profe. Sí, capaz que hay un delay nomás entonces con el compañero ahí que... Se tiene que ver, pues yo puse a compartir mi pantalla completa. O sea, todo lo que yo veo acá ustedes van a ver. Capaz tiene que hacer clic sobre el cuadrito de donde se ve su pantalla. Capaz está en otra imagen él. Ah, fíjate eso, por favor. Voy a tomar otro escalar, menos 7 por x menos 2. Miren, cualquier escalar que yo ponga, miren que siempre va a seguir siendo un infinitésimo en el 2. O sea que lo que estoy viendo acá es que una constante real por un infinitésimo sigue siendo un infinitésimo. ¿Se están dando cuenta o no? Igual, esto no es que porque dio menos 7 ustedes ya tienen que sacar la conclusión de su vida. No, estoy mostrando que sirve, que funciona. Ahora vamos a hacer el producto de x menos 2 por la función seno. No sé cómo se escribe la función seno acá. Si es sin o si es sen. Ah, sen nomás. Seno de x, por ejemplo. Mírenlo. Ah, ¿por qué me elimina? Ah, mira qué interesante. Mira qué interesante. O sea que el GeoGebra está configurado para esto que estamos hablando. Porque mira, yo pongo seno de x, es esto que está ahí. Pero si yo multiplico
por una función x menos 2 acotada. Ah, no, ahí está. Miren qué pasa. ¿Qué pasa? Sigue siendo un infinitésimo en el 2. ¿Se están dando cuenta o no? Miren acá, miren acá, miren acá, miren acá. O sea, la verde era la original, la función acotada. Multiplicamos por una constante, sigue siendo un infinitésimo en el 2. Sigue siendo un infinitésimo en el 2. Multiplicamos por una función acotada, sigue siendo un infinitésimo en el 2. ¿Se están dando cuenta de lo que le digo, no? Sí, profe. Fíjense, vamos a tomar otra que sea acotada. El coseno también es acotado. Fíjate, ¿qué pasa acá? Sigue siendo una función acotada en el 2. Miren, miren cómo sigue siendo una función, perdón, un infinitésimo en el 2. Esa, miren acá qué pasaba con la otra. ¿Qué pasaba con la otra? ¿Qué pasaba con la otra? ¿Qué pasaba con la primera? Fíjense como que todas tienen un punto en común, al menos en este caso. Bueno, en realidad todas tienen un punto común, que es cuando x vale 2 e y vale 0. Y ahí estoy aplicando, o estoy viendo, ¿no es cierto?, qué sucede con este resultado que me habla de que el producto de un infinitésimo en un punto, ya sea por un número real o por una función acotada, va a seguir siendo un infinitésimo en dicho punto. ¿Queda claro el teorema 4 o no? Profe, ¿me recuerda que era una función acotada? Sí, es una función que está entre dos rectas, O sea, los valores que toma la función... Ah, bien, como el seno y el coseno. Sí. Sí. Por ejemplo, la y igual a x no es acotada, porque diverge. Cuando digo diverge, quiere decir que los valores van hacia el infinito, hacia la derecha, y hacia el menos infinito a la izquierda. O sea, yo nunca puedo encontrar un valor de y que encierre los valores de la función, ¿entendés? Nunca. Una función acotada quiere decir que nunca va a superar un techo ni un piso. Acuérdense cuando nosotros vimos la parte de extremos, ¿se acuerdan que ya hemos dicho un conjunto? O tiene cota superior, que es el 2 supremo, máximo, y lo mismo hacíamos para el otro lado. O cota inferior, o ínfimo, mínimo, qué sé yo. Pero después dijimos nosotros, un conjunto es acotado si está acotado superiormente e inferiormente a la vez, ¿está? Entonces, esta idea nosotros, porque es lo mismo, porque acá nosotros trabajamos en conjuntos de la recta real, pero conjunto de imágenes también cae en la recta real, ¿entendés? Por eso era importante estudiar esa parte de acotaciones, de extremo. Profesor, es una función con límites, digamos. No, porque y igual a x tiene límite en cualquiera de sus puntos. Ah, pues, yo entendía que como no superaba ni un techo ni un piso, era como que no pasaba de ciertos límites, entendí yo. Ah, no. Ahora que vos decís de esa forma, sí, nos supera cierto límite. Pero yo pensé que me estaba hablando del concepto literal de límite. Ah, no. Bueno, la función acotada es que tiene que tener un techo y tiene que tener un piso definido. No puede superar ni ese techo, ni puede ser menor a ese piso, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Bueno, fíjense que este teorema, ¿sabes? Las veces me salvó la papa a mí, en algún examen o algo que yo estaba ahí el límite, no, pero ¿cómo no me di cuenta? Decía yo, Dios mío. Y cuando te das cuenta, no sé, te sentía el hombre más inteligente del mundo, aunque no lo era, digamos, pero estas cosas son bastante interesantes, digamos. Fíjense que pasa lo mismo con... pasa lo mismo con el producto del límite. Tenemos dos funciones definidas en el mismo conjunto. Fíjense que las premisas son las mismas que cuando hablamos de la suma. Tienen límite finito en el punto de acumulación A, siguen siendo las mismas premisas. Entonces, el consecuente no va a cambiar. Dice, entonces, la función producto tiene como límite en dicho punto el producto de los límites. O sea, si yo tengo que leer esto en forma coloquial, es el límite del producto es el producto de los límites. Eso tengo que leer. ¿Pero qué se tiene que dar de antemano? Que el límite de la función f sea L, o sea, existe y sea finito, el límite de la función g en el mismo punto de acumulación siempre existe y sea finito, entonces el límite del producto es el producto de los límites. ¿Está bien? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos, acá como caso particular, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una función de este tipo, una función potencial, x menos 3, todo eso elevado a la quinta, por ejemplo, 2x más 1, todo eso elevado a la 3, por ejemplo, al cubo, una función racional elevada a una potencia natural, algo de ese tipo. Entonces, miren lo que sucede en esta observación, está buena. Me dice que para todo número natural, que es lo que yo tengo allá
como exponente, ¿está bien? El límite. Fíjense que acá actúa la potencia sobre la función, sobre la base. ¿Qué pasa? Yo el límite lo puedo activar, o sea, lo puedo aplicar directamente a la función, ¿sí? Siempre y cuando este límite exista y sea finito, y al límite después recién elevar a la potencia enésima, ¿entienden? Eso es lo que me está diciendo acá. Fíjense que si yo quiero escribir eso con un ejemplito, uno puede decir así, mira, el límite, qué sé yo, no sé, x tiende a 2, 2x más 1 elevado a la potencia 4, por ejemplo. Entonces, esto es lo mismo que nosotros digamos, siempre, este límite tiene que existir y ser finito, y esto existe. O sea, esto es que el límite actúe sobre la base, ¿sí? Esto me va a quedar 2x más 1, y esto lo eleva a la potencia 4. Bueno, como esto es una función polinómica, las polinómicas, las racionales, todo eso nosotros vamos a sustituir, ¿verdad? O sea, el 2 lo sustituye hasta la x. O sea que es 2 por 2 más 1 elevado a la potencia 4. 2 por 2, 4 más 1, 5. 5 elevado a la potencia 4. ¿Y eso cuánto nos da? 5 por 5, 25. 25 por 5 es 625. Y 625 por 5 ya me mataron ya. Sí, no, 625. 125 y 625 ahí está. Ahí está. 625. Entonces fíjense cómo actúa el límite sobre la base, y al límite recién lo elevé a esa potencia natural, ¿verdad? Eso es lo que me está diciendo esta observación 5. Y la observación número 6 es algo análogo, salvando el caso de la radicación. ¿Por qué? Porque me dice que si n es mayor o igual a 2, acuérdense, estamos por hablar de índice de una raíz, del 2 en adelante empieza a tener sentido. Lo mismo, el límite de la raíz enésima de f de x, yo lo trabajo al límite del radicando y a ese límite recién le aplico la raíz, ¿entienden? O sea, lo que estaría sucediendo, por eso le digo algo análogo, porque es, supongamos que es el límite cuando x tiende a 0 de la raíz, qué sé yo, no sé, de índice 3 de 8 más x, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces esto me va a quedar la raíz cúbica del límite cuando x tiende a 0 de 8 más x. ¿Está bien? Entonces esto me queda la raíz cúbica de 8 más 0. ¿Está bien? Porque x tiende a 0. O sea que esto me queda la raíz cúbica de 8 y la raíz cúbica de 8 es 2. ¿Está bien? Eso es lo que pasó acá. Y es por eso que después algunos libros, porque hay algunos libros que vienen y hacen todo directo, de acá, de esto, el libro te hace esto. Dice que esto es igual a la raíz cúbica de 8 más 0, que es igual a la raíz cúbica de 8, que esto es igual a 2. O sea, pero cuando el libro hizo esto, aplicó esta propiedad que está acá arriba. O sea, no te lo está diciendo, no te lo está explicitando, pero es lo que hizo. ¿Está bien? Es lo que hizo. ¿Sí? Bien. Y bueno, ya vimos la suma, vimos el producto, vimos los casos particulares que es de la potencia de la raíz natural, y nos quedaría la del cociente. Fíjense que hasta acá es todo lo mismo que antes. Tenemos dos funciones que están definidas en el mismo conjunto, que tienen límite finito en el punto de angulación A, y además, ¿qué me está diciendo? Que el límite de la función g no tiene que ser nulo. O sea, siempre que a mí me digan eso, yo ya me estoy dando la idea que va a ser algo dividido g. Porque acuérdense que cuando tenemos un cociente, yo el denominador tengo que pedir siempre que no sea 0. Porque si es 0 no está definida la división por 0, ¿entienden? Entonces eso me está dando la pauta que me va a presentar algo en forma de cociente. Espérenme un chiquitín, chicos, estoy esperando un albañil y parece que llegaron antes. Un segundito.
Bien. Sí, un temazo. ¿A quién no le puede gustar esa canción? Bueno, seguimos. Los límites son una masa. Entonces, ¿qué me dice acá? Que el límite del cociente es el cociente de los límites. Eso es lo que me está diciendo. Siempre y cuando el límite del denominador no se anule. Por eso me dice acá. Fíjense que yo lo digo acá en forma coloquial, pero en forma simbólica no lo puse. Eso es lo que tienen que poner ustedes acá, ¿verdad? Coma, L' distinto de 0. Eso pónganlo acá. ¿Sí? Porque yo lo digo acá en forma coloquial, pero cuando escribo el símbolo no lo puse. Eso no lo puse porque me olvidé. No porque me olvidé, no lo puse. Pero fíjense que el antecedente es lo mismo que la de la suma, es lo mismo que la del producto, es lo mismo. El límite de la función f y de la función g cuando x tiende a es L y L'. O sea, ambos existen y son finitos. Entonces, el límite del cociente de los límites, acá hay que hacer la aclaración que el límite del denominador no se anule. ¿Está bien? Y bueno, y fíjense, acá tenemos una función de una potencial, o sea, una constante elevada a una función. ¿Qué es esto? El límite solamente le afectamos a la función allá arriba. ¿Está bien? Eso es lo que pasa acá. Eso es lo que va a pasar. Siempre y cuando, ¿no es cierto?, me está diciendo que la base tiene que ser positiva. ¿Ok? O sea, esto es cuando nosotros tenemos a a la x. Entonces, el límite solamente lo apuntamos allá arriba y dejamos la base y el límite de la función que tengo allá arriba, ¿verdad? Y para la función exponencial va a pasar algo similar. La base es una función y el exponente también es, pues tenemos una función allá arriba. Entonces, si el límite está actuando sobre una función exponencial, es exactamente lo mismo decir que el límite actúe sobre la base y sobre su exponente en simultáneo. ¿Entienden o no? Eso es lo que va a suceder acá. ¿Está bien? Entonces, acá yo le puse algunos ejercicios, qué sé yo, pero debe ser más de lo mismo de lo que ustedes tienen en la guía de trabajos prácticos. No es que deben, es más de lo mismo. Es más de lo mismo de lo que ustedes tienen allá, ¿sí? Así que, ¿cómo es? No debería ser muy, ¿cómo es? Muy distinto, ¿está bien? Muy distinto. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? No, profe. No, profe. Bien, bien. ¿Qué día de la semana que viene podemos anexar para ver una hora aunque sea? Para ver una hora aunque sea. Así, ¿cómo es? Yo dije le iba a grabar la clase, pero después no, al pedo le voy a grabar porque si le grabo y quieren hacer preguntas y hacer Pepe nomás. Entonces dije, no. Yo el miércoles, por ejemplo, porque nosotros el lunes nos vemos. Yo el martes recién trabajo a las 9, no sé si pueden antes, una hora aunque sea, de 8 a 9. Si pueden, nos vemos el martes. Si no, ¿a las 7:30 tienen clase o a las 7:30 voy a No, para a las 7:30 podemos dar la clase hasta las 8:30 y a las 9 entro a trabajar. Bueno, podemos dar a las 7:30, si quieren. Sí, coincido. De 7:30 a 8:30, por ejemplo. Sí, profe, puede ser. Bueno. Vale, vamos a hacer. Yo prefería decirle nomás a la profe de práctica, porque en nuestro caso nosotros tenemos los martes de 8 a 10. Ah, no, entonces no. No quiero moverle a nadie yo porque si no... No, ahí no. Entonces no. No, los miércoles yo me desocupo 9 y 10 el miércoles. No sé si quieren de 9:30, 10:30. Si no se le complica, si no, vemos, nos le grabamos nomás, ya está. También tenemos práctica a esa hora, profesor, de 10 a 12. Vamos. Y jueves... Profesor, de 7 a 8. El martes de 7 a 8. Y bueno, si se quiere levantar antes, yo me levanto, yo no tengo ningún problema, yo me levanto antes, así que... Y es media hora antes nomás, no es tampoco... Y sí, un toque nomás. Bueno, si quieren hacer un martes 7 a 8, sí, yo no, por mí está bien.
igual, dale, dejamos así. Sí, Igual, profe. el lunes, yo no tengo problema, para mí está bien. Igual el lunes, antes el lunes nos vamos a ver, así que... Dale, excelente. ¿Cómo quedó, profe? No, el lunes y el viernes sí, queda como está, pero vamos a ver el martes de 7 a 8. Ok. Maravilla. Excelente. Bueno, seguimos un poquitito más acá. Bien. Acá está el tema de los casos de indeterminación del límite. ¿A qué se llama con indeterminaciones, por ejemplo? Hay distintos tipos de indeterminación cuando uno estudia el concepto de límite. Cociente de 2 infinitesimos, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo tengo un cociente tengo que tener una función que tenga esa forma, ¿no es cierto? O sea, un cociente de 2 funciones. Y que cuando aplico el límite, tanto el numerador como el denominador, por eso me dice infinitésimo. O sea que va a dar algo del tipo 0 sobre 0. ¿Sí? En algo que es fraccionario. Yo aplicando el límite llego a algo del tipo 0 sobre 0, estoy en un caso de indeterminación. ¿Cuál es otro caso de indeterminación? Cociente de 2 infinito, me dice. Bueno, tengo una forma de un cociente, aplico el límite, tanto el numerador como el denominador, ambos van al infinito. Infinito sobre infinito, ese sería otro caso de indeterminación. Producto de un infinitésimo por un infinito. O sea que tengo un producto de 2 funciones, una va a 0 y la otra va a infinito. 0 por infinito es un caso de indeterminación. O sea, quiere decir que yo no puedo determinar eso. Y suma de 2 infinitos de distintos signos. ¿Qué quiere decir? Que el límite me dé infinito menos infinito. ¿Está bien? Eso en principio, porque acá hay otros casos más. O sea, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 0 por infinito, infinito menos infinito. Miren acá, por ejemplo, 1 al infinito, porque me dice f de x elevado a la g de x, también un caso de indeterminación. Sí, y esta notación que está acá es que f de x tiende a 1, g de x tiende a infinito, ¿está bien? O sea, 1 al infinito es un caso de indeterminación. 0 a la 0 es otro caso de indeterminación. Infinito a la 0 es otro caso de indeterminación. ¿Cómo? Existe el 0 al infinito. No, fíjate que 0 al infinito no te lo presenta, che. Mira, acá, yo me baso en lo que presenta. Nada, ese no es. Ah, ok. Infinito a la 0 sí te puedo creer. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, y estas cuestiones, estas indeterminaciones, a veces son superables. A veces son salvables, como dicen algunos profes. Vamos a salvar la indeterminación, ¿está bien? No, es superar esa indeterminación. Para calcular límites donde se presentan casos de indeterminación, conviene recurrir a cuestiones algebraicas. Ahora, porque cuando nosotros estudiamos derivadas, ahí vamos a tener otras herramientas. Pero todavía no llegamos a eso. Entonces, por ejemplo, fíjense acá. Si nosotros aplicamos el límite cuando x tiende a 1, acá me queda 2 menos 2 es 0, 1 más 1 es 2, menos 2 es 0. Este es un terrible caso de un cociente de infinitésimo, porque es 0 sobre 0. ¿Qué me dice acá? A ver, pero uno tiene que también tomarse 10 segundos antes de agarrar el lápiz y ponerse a mirar qué quiere decir que me dé 0 sobre 0. Yo eso, a ver, de estudiante no es que me di cuenta después. O sea, no es que le digo a ustedes como estudiantes tienen que agarrar y no, uno se da cuenta después, pero como yo me di cuenta después y dije, qué pavo, cómo me di cuenta de esto antes, iba a ser vida mucho más fácil, por eso les cuento a ustedes. 1 es un punto de acumulación en este caso, ¿verdad? Fíjense que cuando yo sustituyo el 1 en el numerador y en el denominador, en ambos casos me da 0. ¿Qué me está diciendo eso a mí? Que la función numerador y la función denominador tienen al 1 como un 0. ¿Entienden o no? Quiere decir que cuando x vale 1, se anula la de arriba y se anula la de abajo. ¿Qué me está diciendo eso a mí? Que la función numerador y la función denominador comparten esa misma raíz. ¿Entienden o no? Porque las dos se anulan en el 1. Entonces están compartiendo una raíz. Entonces ahí ya está la solución. ¿Por qué? Porque si yo factorizo
ambas funciones, si yo factorizo, miren, me va a quedar este factor dando vuelta. X menos 1 y X menos 1. Como tengo un producto, lo puedo simplificar y superé la indeterminación. O sea, todo lo que... El cálculo lo hace cualquiera. Cualquiera que sepa algún caso de factoreo ya lo hace. El tema es, ¿por qué yo elijo este camino? Por eso digo, no se apuren en escribir, sino piensen un ratito antes. Cuando ustedes pensaron, ya está solucionado, porque escribir ya es un trámite, pero hay que pensar. Por eso digo esta manera. Aquí estamos en presencia de un cociente de infinitésimos, y por tal motivo no podemos aplicar, ¿por qué le puse así? Ah, está bien. No podemos aplicar el teorema del cociente. El teorema del cociente, ¿se acuerdan que me dice que el límite de un cociente es el cociente de los límites? ¿Por qué no puedo aplicar? Porque se me anula el denominador. Y se acuerdan que allá me dice que yo puedo aplicar ese cociente siempre y cuando no se me anule el denominador. ¿Está bien? Resulta conveniente trabajar la función en forma algebraica. Bueno, ¿qué hice yo acá? Factoricé el numerador y factoricé el denominador. Este caso es sencillo, porque ambas son funciones de segundo grado y con la fórmula resolvente yo puedo identificar sus raíces. ¿Es así o no? ¿Es así o no? No está hecho el cálculo. Sí, correcto. Pero con la fórmula resolvente sale una patada. Entonces, ¿pero por qué yo digo voy a factorizar? Y porque yo ya me di cuenta que el 1 arriba y el 1 abajo son ceros de esas funciones. Entonces ya está. Y fíjense que acá me queda en forma explícita. Simplifico el x menos 1 con el x menos 1, arriba, abajo, numerador, denominador respectivamente. ¿Y qué me quedó acá? Como numerador de x más 1 y denominador x menos 2. Y si aplicas límite, ahora sí puedo aplicar el límite del cociente, porque el denominador no se me anula. Acá me queda 2 por 1, 2, más 1, 3, 1 más 2, 3. 3 dividido 3, 1. Listo. Ahí superamos la indeterminación. ¿Ok? ¿Qué pasa en este caso? El límite cuando x tiende a infinito. Epa, ahora ya no es un punto finito acá. Tiende a infinito. Por lo tanto, x cuadrado crece más rápido que x, ¿no es cierto? Porque esta cuadrática crece más rápido que una lineal. La cuadrática, esta que está acá, crece más rápido que la lineal. Por lo tanto, eso a mí me está diciendo que el numerador y el denominador ambos van a infinito. ¿Está bien? Porque acá está dominando la cuadrática a la lineal. A la constante ni la miro si es una recta horizontal. La cuadrática domina a la lineal que es negativa, por lo tanto va a crecer más rápido la cuadrática que la lineal. ¿Está bien? Por lo tanto, ambas van a infinito. O sea que este es un cociente de infinitos. Acá hay una técnica que funciona. Anda. Para calcular el límite, cociente de dos infinitos, podemos dividir numerador y denominador, escuchen, por la variable elevada a su mayor potencia. ¿Quién es la variable acá? X. ¿Cuál es la mayor potencia? 2. Entonces, dividimos tanto numerador como denominador por x al cuadrado. Este paso le voy a hacer. Esperen a ver. Copio la función acá. 5x cuadrado menos 2x más 6 sobre 3x cuadrado menos x más 3. A ver, el límite cuando x tiende a infinito de 5x cuadrado menos 2x más 6 sobre 3x cuadrado menos x más 3. Bueno, como yo le decía recién, la cuadrática crece más rápido que la lineal, entonces todo va a infinito, lo mismo abajo, infinito. Chao. Bueno, ¿qué se hace acá? Se trabaja con la función, por eso, hasta ahora nosotros vamos a tener que superar estas indeterminaciones siempre que se puedan por el método algebraico. Más adelante vamos a ver qué se pueden hacer por otras cosas. Bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros acá? A la función, ¿sí? Multiplicamos y dividimos por la variable con su mayor potencia. ¿Qué quiere decir? Por x al cuadrado, por x al cuadrado. Acuérdense, este artificio que yo estoy utilizando, o esta idea, no tiene que modificarme la función original. Por eso multiplico yo por lo mismo, porque es por 1. ¿Está bien? Bueno, acá la asociación que se hace es, o sea, esto lo divido por este, ¿está bien o no? Y este que está con numerador pasa dividiendo el denominador del denominador. O sea que la asociación que hago es esta. ¿Está bien? Así. Entonces le escribo con rojo la parte de arriba. Esto ya son cuestiones más algebraicas
fracciones, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el numerador me queda 5x cuadrado menos 2x más 6 dividido x cuadrado, ¿está bien? Y el denominador, ¿qué me queda? 3x cuadrado menos x más 3 dividido sobre x al cuadrado. ¿Qué hacemos ahora? Aplicamos la propiedad distributiva del cociente respecto a la suma arriba y abajo. 5x cuadrado sobre x cuadrado menos 2x sobre x cuadrado más 6 sobre x cuadrado. Lo mismo en el denominador. 3x cuadrado sobre x cuadrado menos x sobre x cuadrado más 3 sobre x cuadrado. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa acá? Pim, pim, se me fueron. Este x se me va con este. Lo mismo se me va acá y este x se me va con este. ¿Está bien? ¿Qué me quedó acá? Vamos a cambiar de color. ¿Qué me quedó? En el numerador me queda 5 menos 2 sobre x más 6 sobre x al cuadrado. Sobre 3 menos 1 sobre x más 3 sobre x al cuadrado. Bueno, yo le voy a aplicar límite cuando x tiende a infinito. Esta es otra notación de límite. La función tiende, acá pongo el valor del límite cuando x tiende a infinito, ¿verdad? Bueno, pero vamos a tratar de aplicar las propiedades que hemos estudiado un poquitito. Escuchen. El límite de una constante es esa misma constante, ¿está bien? El límite de 5 es 5 porque no depende de la variable. O sea que esto me queda 5. Menos. ¿A qué tiende 2 sobre x cuando x tiende a infinito? ¿Qué creen ustedes? 0. 0. 0, porque el de arriba es una constante y el de abajo se hace cada vez más grande. Por lo tanto, en conjunto, eso tiende a 0. Muy bien. Lo mismo pasa de este lado, porque arriba tenemos una constante y abajo tenemos la variable que vale infinito. Encima, crece cuadráticamente. 0. Terrible 0. Sobre. El límite de una constante es la constante misma. 1 sobre x, misma justificación que el caso anterior. 3 sobre x al cuadrado, misma justificación que el caso anterior. ¿Qué me quedó de esto? 5 tercios. Ya encontramos el límite. ¿Sí? O sea que cuando tenemos una determinación del tipo infinito sobre infinito, ¿qué hacemos? Identificamos la variable con su mayor potencia y multiplicamos y dividimos por eso y hacemos... Esto van a tener que hacer siempre que tengan infinitos sobre infinitos, generalmente. En la mayoría de los casos, esta va a ser la forma que ustedes van a poder superar esa indeterminación. ¿Vieron? 5 tercios me da acá lo mismo, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Estamos, gente, hasta acá o no? Sí. Bueno, para el lunes, yo quiero que ustedes, bueno, revisen, por supuesto, todas estas cositas y vean este ejemplo que está acá, el del número E. Fíjense que acá está todo bien escrito, yo traté de hacer lo más desarrollable posible, bla, 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 ¿sí? Ojo que no es que la primera vez que lo miramos ya esto no va a salir, ¿eh? Bueno, si le sale, sí, obviamente, no estoy diciendo que no le va a salir, obviamente. Viene por ahí alguno, mira, estoy así, listo, ya está, y se terminó. Pero si no le sale así, la primera vez que lo miran, no se preocupen, no se larguen a llorar ni nada de eso, no, porque esto ya hay que hacer algunas transformaciones algebraicas, acá tampoco es nada del otro mundo, ¿eh? Pero hay que pensar un poquitito más, ¿está bien? Este ejemplo yo quiero que ustedes lo traigan visto para el lunes. Este ejemplo yo quiero que ustedes traigan visto. ¿Sí? ¿Se redujo mucho el número de alumnos como el tema? Porque la otra vez éramos como 100, no sé cuánto, y ahora somos 72 nomás. Se redujo la cantidad de gente que se despierta. No, tal vez porque las primeras clases estaban entrando más gente de las que estaban realmente inscritas. O están durmiendo. No, y muchos no sacaron álgebra en la mesa anterior, entonces ya quedaron fuera. Claro, pues te esperaban hasta la tercera mesa, creo. Creo que esperaban hasta la tercera mesa. Bueno. A ver. Esperen un toque. ¿Luis Ojeda está todavía acá o no? Sí, está.
Acá. Ahí está. A ver, esperen un toque. Me están echando a ver. Ahí está. Ahí está. Bueno, acá le voy a dejar en el... Le mando un mensaje, métanse en ese grupo de WhatsApp de nuevo. No se manden una como la otra vez nomás, por favor. ¿Sí? Ahí le mandé el código de invitación. ¿Sí? Bueno, si el fin de semana entonces están haciendo ese ejemplo y no les sale, o tienen alguna duda, o, etcétera, 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 manden ahí su duda y yo, si tengo un lápiz a mano y un papel, les voy a responder. Voy a tratar de responderles. ¿Está bien? ¿Está bien? Muchas gracias, profe. Gracias. Bueno, gente. Profe. Sí. No, después cuando termine, antes de que cierre, le quería hacer una consulta, pero ahora cuando termine de hablar nomás. Decime. No, para controlar que ellos aparecieran en su lista nomás, pero solo eso. Romero Fernando. Sí, profe. Aguantá. Inscripción a cursar. Esta la que tengo acá es la definitiva. Romero tengo Romero Seman Juan Ignacio, Romero Ana de los Ángeles y Romero Iván Joaquín. Eso tengo como Romero, che. Ah, no, para acá hay más. Para. Epa. Romero García, Ariel, Romero Espíndola Gabriel, Romero Fernando Gabriel. Ahí está. Sí. A ver, ¿le puedo decir mi documento para corroborar que por ahí justo hay otro que tiene el mismo nombre, ¿no? Te digo yo. 42, 450, 489. Ah, sí. Está. Listo. Disculpe la molestia. De nada. Dormí en paz. Ah, y la otra, eso. Yo a los que por ahí piden permiso en la carpeta y no están en esta lista, no lo voy a dejar entrar, chicos. O sea, puede estar son las clases para nosotros, digamos. Si alguno del año anterior o otras cosas quieren ver, por ahí mezclan, porque van a tener los años pasados, lo de este año. Ya sé que el concepto de límite es el mismo, no va a cambiar. Pero estar en la clase y seguir la dinámica es una cosa y después ver todas las cosas. Imagínense que ustedes quieren estudiar y ven esta hoja que yo escribí ahora, no van a entender nada. O sea, va a entender que siguió la clase. Ese va a entender. Entonces, por eso, si por ahí alguno de ustedes le está pasando, algún otro, ya será que lo puedo hacer con toda la mejor y buena intención del mundo, pero en todo caso, compártanle ustedes, digamos, lo que están viendo, porque ahí ustedes le van a poder decir, mira, el profe dijo esto, acá tomó este ejemplo, tomó por tal cosa, qué sé yo, pero si no, yo no creo que le sume, en definitiva. ¿Sí? Bueno, gente, ¿alguna otra pregunta? Profe, ¿me escucha? ¿Sí? No, como recién nombró y justo quise conectar mi otro micrófono en Andudo, no sé qué me nombró, digamos, no sé para qué era, y justo cuando dijo algo y no lo escuché. Sí, Leandro, yo paso lo que escribí, paso. No sé qué dije, Luis, tantas cosas dije. No, dije que estudien y que si no le sale algo... ¿Cómo? ¿No fue algo sobre el grupo de WhatsApp? No, sí, que ocupen para preguntar cosas de ejercicio, teoría, ¿no? Para plantear otro tipo de cuestiones que en un grupo de WhatsApp no se deberían plantear, ¿no es cierto? Nada más que eso. Es un canal informal, nada más que eso. Si tienen que hacer alguna propuesta o algo que no sé, que no están de acuerdo, háganlo escribiendo al correo y ya está. Eso, nada más.
Gracias. Perfecto, gracias. Listo. Dale. Ahora mando, Leandro. Mando toda la hojita ahora al grupo. Ahora mando. Bueno, chicos, estamos entonces. Nos vemos el lunes a las 7:30 si Dios quiere. Buen fin de semana. Buen fin de... No, Antonio, escriban todo. Yo no voy a hacer eso. No, que escriban todo. Nada. Si no, ¿cómo me va a hacer las preguntas? No, escriban todo, no hay problema. Chau. Nos vemos, profe.